Good morning, everyone. Buenos días. Good morning, everyone. Repito, buenos días. Thank you so much. Welcome back. Muchas gracias. Y bienvenidas, bienvenidos en esta segunda jornada de la sociedad civil, para algunos el tercer o cuarto día del Foro Global. Quiero dar las gracias también a todos los representantes de gobiernos, embajadores, agencias de las Naciones Unidas que están aquí con nosotros en este sábado y están con nosotros en explorar hoy Berlín. Parece como si estuviéramos en una boda. No sé de quién será la boda, pero espero que se han puesto ropa de trabajo porque tenemos mucho que hacer. El programa está organizado este año de forma distinta a como lo hicimos en otros años y tenemos la oportunidad de evaluar lo que se ha hecho, que ha surgido de las jornadas con el gobierno, que ha surgido del Common Space, del espacio común, y cómo nosotros, en tanto que sociedad civil, vamos a avanzar y qué haremos. ¿Qué energía nos queda? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Y cuáles son todavía los retos que quedan por afrontar? Es importante para nosotros tener en cuenta que el Foro Global tendrá lugar en diciembre de 2018. Todavía queda mucho y tal vez el mundo sea un lugar completamente diferente para entonces. De ahí que no tengamos tantas oportunidades para reunirnos de forma informal como ahora. De ahí que nos vayamos a centrar en el Global Compact, en el Pacto Global, y eso es lo que hemos estado tratando en las últimas semanas, días e incluso meses. Por lo tanto, esta mañana, en la sesión plenaria, hablaremos de lo que se ha hecho hasta ahora, escucharemos el informe de Jubril, de Bede, nos van a contar cuáles han sido sus experiencias con el Common Space y después pasaremos el micrófono para que nos cuenten qué es lo que les ha parecido más interesante de ayer. De ahí pasaremos a las sesiones de trabajo, las mismas 4 y las 3 especiales que tuvimos el jueves, y el objetivo de esas sesiones de trabajo es múltiple. Como decía, por una parte están los compromisos. Queremos ver los puntos de acción que implementaremos o presentaremos ante nuestros gobiernos en nuestro entorno regional para pedir ese pacto global que todos pensamos vale la pena. Haremos documentos de cabildeo, redactaremos los principios, tendremos reuniones con los gobiernos nacionales, es decir, cómo nos organizaremos para trabajar con el Pacto Global. Y sabemos además que no tenemos mucho tiempo. Recuerdo que en noviembre se celebra la reunión en Guadalajara y de ahí que habrá que plantearse cómo influenciar. Este es un objetivo. ¿Qué haremos en los próximos meses? ¿Cómo nos organizaremos en el año próximo? Y el otro objetivo tiene que ver con los compromisos, las acciones, independientemente o aparte del Compact. ¿Qué queremos llevar hacia adelante para ver si el Pacto Global tendrá éxito o no? Esto se abordará en la sesión de trabajo. Veremos a ver qué hay que llevar al pacto y cómo vamos a seguir con los temas que ya trabajamos sobre el terreno. Dicho esto, quiero empezar con ustedes. O sea, ¿qué impresión tienen los que están en la sala? Pido que levanten la mano aquellas personas que se incorporan hoy para las jornadas de sociedad civil que no estuvieron aquí el jueves. Bienvenidos, muchas gracias por venir. Y levanten la mano aquellas personas que tal vez no pudieron ir a Common Space, al espacio común. Muy bien, gracias. Es un grupo grande. Les echamos de menos ayer
y les comentaremos a grosso modo lo que se abordó ayer. Levanten la mano aquellas personas que esperan que el Global Compact, el Pacto Global, vaya a ser un éxito. If I wait a little bit longer, I think all... Creo que si espero un poco más de tiempo, todos levantarán la mano. ¿Y quiénes son escépticos? Okay, I think this is about a 60-40. Creo que estamos hablando de un 60-40%. Haremos la misma pregunta al final del día para ver qué sucede. En cuanto a lo que hicimos ayer, pues a título personal, actualicé informe al Gobierno con las conclusiones de nuestras jornadas de sociedad civil y presentamos 10 puntos, prioridades, 10 puntos de prioridades, lo que queremos presentar ante los gobiernos. Y no vamos a repetir aquí esos 10 puntos. El discurso lo tienen entre los documentos, pero tal vez sea importante que lo haga circular entre todos ustedes y más personas aún. Un discurso de este tipo no recoge todo lo que se dijo. Lo que haremos, por lo tanto, esta mañana es pasar este discurso y también lo que se dijo en las sesiones especiales y en todas las sesiones del espacio común, para que tengan una idea más detallada de los distintos temas y de lo que se habló. En breve, invitaré a Jubriel a que nos explique dónde él piensa que está la energía del Pacto Global, cuáles son las conclusiones del Common Space. Una conclusión que podemos sacar de nuestra primera jornada es que todavía hay confusión con respecto al Pacto Global para la Migración, en cuanto al formato, miras si va a ser vinculante o no. Parece como si hubiera una tendencia para que obtuviéramos un documento no vinculante. Y también vemos las oportunidades que nos brinda para ver cómo afectaremos o encauzaremos el formato del Pacto Global. Antes de evaluar el Common Space, voy a cumplir una promesa, y es que algunos nos levantamos muy temprano esta mañana. Hubo personas que fueron a correr, otros fueron a Brandenburg Gate para... Ignacio Packer ha sido un líder y, sobre todo, en presentar los derechos de los niños y termina con su mandato en Terre des Hommes y ahora está haciendo un tour para concienciar de todo lo que tiene que ver con los derechos del menor. Y lo que prometimos hacer esta mañana es mostrar ese vídeo, el vídeo que se hizo de la conferencia de Children on the Move, que se celebró en Berlín hace unas semanas. Entonces vamos a empezar con ese vídeo y después abriremos la sesión. First priority should be to treat children as children and not as undocumented migrants or overstayers or anything else. First, children are children. This means that children should go to school, whatever the situation they are in. Within days, let's say a week, they need to be registered for school. They need to have the proper health care. We want to ask decision makers why we cannot study immediately. Why we want to wait? We have to wait 1.5 years to get a permission. Too many children at the moment are being detained just because they are considered irregular migrants. This is terrible, terrible solution for children. We hear it from them. We know it from this research. I can
talk about my detention experience easily today, and most of the times I do get emotional about it. For some reason, the thoughts and the memories come to my mind and I start crying, and all of a sudden I can't stop crying because of something that happened to me about 7 years ago. Even more, children have the right to participation. They have the right to be heard, and they have something to say. So listen to them, and this is something world leaders will need to understand as much as parents and other duty bearers at schools, at authorities. Listen to them, understand what they want, what their destination is, what their future is, and help them develop. Children with a migration background or refugees should have the access to get a high qualified education in their country. Don't depend where you live. It could be possible everywhere. A child is a child is a child. So whoever, wherever, should have access to the same services, education, social services, health. This is the way that we will build a society, a peaceful society, a harmonious society. And as I think you all have seen, many of Como habrán visto, muchas de las personas y de los jóvenes que aparecen en el vídeo están con nosotros hoy. Children in the Move, y demuestra cómo se pueden vincular grupos de la sociedad civil con agencias de las Naciones Unidas, con los estados, y todas las personas que han hablado aquí en el vídeo, niños y jóvenes. Creo que Ignacio dijo que tenemos que dejar de lado nuestros egos y los logos. Lo importante es transmitir este mensaje. Gracias a todos los jóvenes, a todas las organizaciones que participan y que están con nosotros hoy. Le cedo el micrófono a Jibril, que va a hablarnos de lo que se abordó en Common Space. Muchas gracias. El programa de ayer de Common Space, con las sesiones de apertura y clausura, obtuvimos el informe, pero no voy a centrarme en la ceremonia de apertura y de clausura, sino de en los talleres. Hubo 3 talleres principales y 7 focus workshops. Y como parte del grupo que concluyó las sesiones, pues pudimos hacer comentarios acerca de las sesiones de marco, framing sessions. Pero voy a dar más información acerca de los discursos y lo que se abordó en los 7 talleres focus workshops. También quiero señalar que los informes que obtuvimos han sido claros. Había una plantilla muy clara para todos los talleres y pueden obtenerla por email hoy. Esta plantilla hace varias preguntas. Pregunta a los participantes, en primer lugar, que identifiquen buenas prácticas que ya conozcan. Y les sorprenderá ver la enorme lista de buenas prácticas para cada uno de los temas y los asuntos que han impulsado gobiernos, sociedad civil y los distintos actores. La segunda pregunta era identificar qué gobiernos, sociedad civil y otros actores pueden hacer en línea con el Pacto Global y que presenten ideas concretas. Finalmente, los relatores tuvieron que hablar de el asunto principal, lo que consideran más importante, y voy a tratar justamente de esos puntos importantes. En cuanto a Children on the Move, vieron en el vídeo que hay un documento que está ya disponible en el que aparecen los indicadores, las metas y los objetivos. También me llamó la atención el tema de cómo conseguir estándares
para determinar los mejores intereses en el pacto global. Que, en primer lugar, no haya detención de niños, que nos pongamos una fecha límite, como por ejemplo 2023, y que tampoco haya separación de familias. Empiezo ahora a estudiar esa plantilla que manejamos ayer y creo personalmente que deberíamos intentar cotejar esa plantilla con la plantilla posible del pacto global. Porque tenemos ya una idea de lo que puede ser la plantilla, pero nos gustaría que dicha plantilla estuviera en el pacto, porque así nos podríamos hacer una idea más clara de qué aspecto tendrá el pacto. Y ayer hablé de los distintos posibles capítulos del pacto global. Yo lo que hice fue leer los comentarios y gracias a esos comentarios estoy más o menos planteándome cómo podemos incorporarlo. En cuanto a la idea de que los niños no pudieran ser detenidos, yo creo que ese podría ser un titular del pacto o ponerlo bajo el precepto de omisión, o sea, que no hubiera nunca detención de niños. En cuanto a situaciones vulnerables, se hizo la afirmación de que se declaró que los migrantes en sí solos no son vulnerables. Lo que importa lo que tenemos que tener en cuenta es la precariedad, evitar y mitigar las situaciones de precariedad. Y aquí se citaron ejemplos, como por ejemplo la creación de corredores humanitarios, como hacer frente a la migración o dar un estatus a la migración producto del cambio climático y también cómo poder crear puntos seguros, los safe points, contrariamente a los safe corridors, corredores seguros. En cuanto a la plantilla o a una posible plantilla para el pacto global, en ambas jornadas, la de la sociedad civil y la de Common Space, espacio común, yo sugerí que no repitiéramos una y otra vez los principios, sino que aludiéramos a nuevos principios. Después de haber leído todos los comentarios y haberle echado un vistazo a todas las plantillas, creo que no he podido hacerlo bien. O sea, es imposible no repetir. Pero sí que podemos mitigar y tal vez pudiéramos abrir un capítulo en el que aparecieran aquellos compromisos o principios que sí que vale la pena repetir. Es decir, no repetirlo todo, pero sí repetir aquellas cosas en las que tenemos que poner énfasis. También deberíamos abrir un capítulo para tratar todas aquellas cosas que son nuevas. El tercer grupo de trabajo habló de la xenofobia y se sugirieron distintas cosas, como, por ejemplo, incitar o crear modelos, ejemplos de migrantes que pudieran hablar por cuenta propia y que hablen del papel que juegan dentro de la sociedad. Se sugirió que la herramienta más importante aquí que debemos utilizar es una educación, pronta educación y concienciación para poder hacer frente a la xenofobia desde el principio en los colegios. Y aquí se enfatizó el tema de que debemos trabajar a nivel local y de municipios. Es ese trabajo local el que podría aportar mayores frutos y después que los gobiernos y la sociedad civil trabajaran juntos para cambiar la narrativa de los migrantes y refugiados. Y que no solamente recabáramos datos objetivos de lo que es la migración, sino también la historia y las fechas de migración en distintos países. Y el tercer grupo, que trató del retorno y de la integración, pues argumentó muy fuertemente el tema de la regularización que debe aparecer en la agenda política. Es decir, los panelistas hablaron ayer del heat and warmth. Aquí es donde hay una visión predominante que debemos dar. Si tenemos que poner presión a los Estados miembros, deberíamos hacerlo, porque la regularización, el debate, tiene que
centrarse en el periodo de tiempo, pero no en el consentimiento. Vemos los programas de integración, la implicación cívica y la actitud empresarial social como métodos para ampliar la integración y el retorno. Quizás tendremos que aludir más al tema de la salud y la actitud psicosocial ante los detenidos, porque este ha sido un problema cada vez mayor y esto debe estar recogido también en el documento. La función que cumplen los servicios consulares y las embajadas. Quizás tengamos que trabajar más en el pacto global del tema de la diáspora, con el tema de la diáspora y la diplomacia. Hay organizaciones que ya lo hacen. También está el hecho de que no deberíamos reducir ni replicar en las omisiones. Está el tema de la representación. Los migrantes quizás tengan un acceso en teoría a la justicia, pero como consecuencia de los recortes, en la práctica pues no tienen acceso a dicha justicia. Y en algunos países a veces esta ha sido una política deliberada para denegar justicia. Y la frase, el objetivo que debe ponerse es que el retorno no solo debe ser voluntario, sino que debe dignificarse. 5 tenía que ver con la movilización laboral, movimiento laboral de los trabajadores, y aquí se hablaba de crear una alianza de competencias y se habló del concepto del skills passporting, una especie de pasaporte de competencias. Y de igual forma que la identidad aparece reflejada en el pasaporte, pues las competencias también se reconocieran para poder ser transferidas de país a país. En cuanto a las omisiones, no vi aquí una fecha, pero el sistema Kafala, pensamos, debe concluir. Esto ya está ahí recogido. No sé cuáles son las fechas que se barajan. Después, cómo nos implicamos con los empleadores, con los sindicatos y con otros actores. Y para la migración laboral este es un tema muy importante, el estudiar todo el ciclo migratorio y reflexionar acerca de la circularidad. La sexta sesión, Focus Session, tiene que ver con la contratación y los trabajadores migrantes. Y aquí es donde ya tenemos convenciones. Se presentaron argumentos para hablar de programas prácticos y compromisos prácticos para ver cómo conseguimos que estas convenciones, algunas de la OIT, se lleven a la práctica. También la regulación de las agencias de contratación y tener un régimen que permitiera hacer frente a las prácticas poco éticas, y se habló de la regulación. El séptimo grupo, el Focus Group, hablaba de las vías complementarias para refugiados o migrantes. Se habló de la urgencia, tenemos que hacerlo rápidamente, y dentro de dicho marco se debe abordar el tema de la reunión familiar. Se debería permitir la reunificación familiar. Y en cuanto a cómo permitir que los emigrantes pudieran variar su estatus, que hubiera flexibilidad para cambiar de estatus, allí donde se permita la integración o se impulse la integración en los países. Estos son los temas que recogí de los 7 informes y, como dije, los haremos circular. Yo argumentaría además que en los grupos de trabajo esta mañana y de esta tarde, pudiéramos analizar cómo introducir estos puntos en los titulares del Pacto Global. En cuanto a las historias de caso, los case stories, pues ahí tenemos muchísima información para hacer cabildeo. En
hay siempre un país que ya lo está haciendo. En la práctica, nuestro punto de partida puede ser que con temas concretos veamos dónde están los líderes de esos case studies y ver cómo ellos pueden ser nuestros paladines o defensores que lo lleven hacia adelante. Gracias. Thank you, Jibril. Muchas gracias, Jibril. Y con esto invitamos al grupo para que tomen nota de estos puntos y lo introduzcan en el Pacto Global con los moderadores en las distintas sesiones. En primer lugar, gracias a todos los relatores, tanto del Common Space como de los grupos de las sesiones de trabajo, porque su tiempo es muy valioso y les agradecemos que nos den estos informes tan detallados y también a los que han tomado nota. Sí, han conseguido además redactar ese informe unos minutos después de que acabaran las sesiones. Muchas gracias. Y Brexit, ahora te cedemos el micrófono para que nos des tus puntos de vista. Muy bien. Bueno, yo solo quisiera comentarles que pues no pretendo hacer un resumen de lo que pasó ayer, pero es importante que intercambiemos las impresiones y es más importante desde mi punto de vista ver cómo nos vamos a articular, porque más allá del pacto global hay muchas amenazas y muchos retos que tenemos que trabajar articuladamente como sociedad civil y con los demás actores. Entonces, ¿cómo vamos a aprovechar este momento del pacto global para articularnos? Confiemos o no confiemos en que el pacto va a ser un instrumento per se que va a cambiar las cosas. ¿Qué posibilidades encontramos en torno a este momento como sociedad civil y desde las regiones para empujar lo que queremos empujar, ¿no? Hay no negociables que tenemos, pero no nada más se trata de posicionamientos o de puntos en común, se trata también de procesos, se trata de cómo vamos a involucrar a las bases, cómo vamos a involucrar a las personas migrantes, cómo hacemos escuchar nuestras regiones. Seguimos teniendo diálogos muy globales, seguimos teniendo diálogos muy ideales y aún en ese marco ideal no estamos yendo por los estándares de derechos humanos ya establecidos, ni siquiera, ¿no? Entonces, yo invitaría a todas y a todos aquí a que tenemos que hacer una fuerza articulada, a que aprovechemos el momento del pacto global, más allá si confiamos o no en el instrumento, o si es vinculante o no es vinculante. Varios gobiernos ayer en algunos espacios nos decían, esto no va a ser vinculante. Si es vinculante, no va a haber un consenso entre gobiernos, ¿no? Entonces, ¿cómo aprovechamos este momento en donde las miradas de diferentes gobiernos de Naciones Unidas están en el tema de migración y la movilidad para empujar lo que sí queremos? Y tenemos la fuerza y podemos articularnos y cada vez vamos a trabajar más desde las bases, desde las regiones, ¿no? Me gustaría escuchar más a Medio Oriente, casi no los hemos escuchado, ¿no? África, Asia, ¿qué es lo que queremos llevar? El gobierno de México decía, este no es un momento de negociar, ¿no? Pero bueno, el proceso es un momento de negociación en sí. No vamos a negociar cuando ya esté todo acordado. Entonces, ¿cómo empujamos eso desde nuestros países y desde nuestras regiones? ¿Qué otras estrategias podemos ir armando, más allá de las fechas de consulta temáticas regionales que son muy importantes, que creo que es un proceso que no se había dado antes con otros instrumentos, pero qué más podemos articular desde nuestras regiones previo a México? Con mucho gusto les vamos a esperar en México, quienes vayan ahora en diciembre, nos podemos seguir articulando, cuenten con Sociedad Civil Mexicana allá. Y entonces, ¿qué vamos haciendo de aquí a allá? Ese sería un punto. El otro punto es la corresponsabilidad. Me parece muy importante, pero sí creo que tenemos que subrayar, o sea, no podemos hablar de corresponsabilidad como si tuviéramos las mismas condiciones los gobiernos, sociedad civil e iniciativa privada. Los gobiernos tienen un mandato democrático de obedecer a su pueblo, ¿no? Entonces,
tienen recursos, tienen todo el aparato estatal. No nos pueden exigir corresponsabilidad en el mismo sentido que ellos tendrían que estar cumpliendo sus obligaciones. Entonces, creo que eso falta posicionarlo más en un sentido global. Esto no se trata solamente de buenas prácticas, ¿no? Porque una buena práctica aislada pues, es como un curita. O sea, necesitamos encontrar a qué es a lo que le tenemos que dar vuelta, ¿no? Para que pueda cambiar lo que queremos cambiar en terreno, con las personas migrantes, ¿no? Yo invitaría más a señalar eso y también a la iniciativa privada. La iniciativa privada es sociedad civil y la iniciativa privada tiene un nivel de diálogo diferente al que tenemos las organizaciones. Lo pudimos ver en los espacios comunes, ¿no? Ellos tienen otro acercamiento, no estamos en la misma balanza de poder. Cuando hablamos muchas veces de género, hablamos justamente de las diferentes posiciones de poder que tenemos. Bueno, tenemos que ser muy conscientes de eso y en un tema de migración y culturalidad más, ¿no? Y sobre eso generar estrategias. No podemos asumir que estamos bajo la misma base de los gobiernos y que vamos a actuar en consecuencia, como si estuviéramos bajo las mismas condiciones, ¿no? Es muy bueno, creo que estén gente joven. Tenemos que formar nuevos líderes, tiene que haber nuevos cuadros, tiene que haber una complementariedad entre generaciones, ¿no? Eso lo tenemos que ser autocríticos también desde sociedad civil y ver qué le exigimos a gobierno y qué queremos nosotros replicar o qué estamos replicando sin darnos cuenta y qué tendríamos que cambiar, ¿no? Y creo que aquí estamos gente que estamos comprometidas completamente, ¿no? Con esto y tenemos que lograr algo. No poner todo en manos de gobierno, ¿no? Por supuesto, creo que ahí va la responsabilidad, pero que sí podemos empezar a mover, ¿no? Y quiero cerrar esto nada más justamente hablando de corresponsabilidad, ¿no? Rindiendo homenaje a un compañero defensor de derechos humanos que ayer murió en México. Él era guatemalteco, iba por tránsito por México y sufrió muchas violaciones a derechos humanos y él se quedó como defensor del albergue Hermanos en el Camino en Ixtepec, Oaxaca. Era la mano derecha del padre Alejandro Solalinde, ayudaba a migrantes en tránsito, fue amenazado muchas veces por apoyar a migrantes, pero murió de un accidente y esto fue el día de ayer, nos duele a toda la región y quisiera terminar esto rindiendo un homenaje a él con un minuto de silencio y con la fuerza, lo que nos deja es la fuerza y el amor que ponemos a todo esto en la lucha por las personas migrantes y sus familias. Pediría un minuto de silencio en su honor. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Thank you, Bera. Gracias, Berenice. Gracias por compartir todo esto con nosotros. Sentimos mucho la pérdida, que nos recuerda, además, lo personal que es este trabajo que llevamos a cabo. Y esperamos poder seguir defendiendo su interés. Esto nos lleva a abrir el turno de preguntas y simplemente para añadir a lo que ya se ha comentado por parte de Gibril y Bere, yo he estado en muchos espacios comunes como vosotros y ayer fue uno de los más constructivos en los que he participado, con debates reales y con prácticas reales de verdad. Hemos
Nos hemos planteado si tendríamos que ser escépticos, pero es extraordinario que haya tantos estados que estén dispuestos a compartir prácticas de las cuales no se hablaban hace años. La regularización, por ejemplo, había estados occidentales que hablaban de los cortafuegos que tenían para los migrantes indocumentados y los proveedores de servicios. Como mínimo, hay cierta esperanza en este sentido, hay una cierta disposición. Y quiero dar las gracias a todo el mundo, especialmente al comité de dirección, por haber planteado este foro de esta forma, con este formato. Ahora vamos a abrir el turno para que ustedes compartan sus reflexiones sobre lo que se comentó ayer. Me gustaría dirigirme a 3 grupos específicos del público, si tienen comentarios. En primer lugar, las personas que no pudieron estar ayer con nosotros en el espacio común durante el día de ayer. ¿Tienen alguna pregunta específica, alguna inquietud? Y después, para la gente que estuvo allí, ¿están de acuerdo con las observaciones que ha hecho Bere? ¿O hay algo que todo el mundo tenga que saber antes de ir a las sesiones de trabajo? Y en tercer lugar, hay un par de gobiernos en la sala que han participado mucho tiempo en el Foro Mundial durante mucho tiempo y no sé si estarían dispuestos a compartir algunas de las reflexiones que consideran que son importantes para la sociedad civil. Tenemos a Filipinas, tenemos a Suiza. Desde luego están invitados a comentar lo que quieran y por supuesto está Alemania presente en la sala y también otros gobiernos que no he comentado. Abrimos el turno de palabras, por tanto. Buenos días a todos. Soy Erio Tanner del Centro de Entrenamiento en el Reino Unido. Fui una de las comoderadoras del primer día y también en el espacio común de ayer. Gracias por ese resumen tan preciso. Simplemente quería comentar una cosa que no se expresó bien o que no apareció demasiado en nuestra sesión. Ayer se habló mucho sobre cómo tendríamos que significarnos. Sin embargo, creo que se centró mucho en las vulneraciones de los derechos humanos que ocurren en el caso del retorno forzado, especialmente por lo que respecta al internamiento. Me alegra ver que hay un cierto consenso. Así que no olvidemos también que hay personas que son internadas durante un cierto tiempo y sin abordar esta cuestión no podemos hablar de seguridad o de migración segura. Quería comentarlo aquí, decirlo claramente, creería que se tomara nota, pero también me gustaría saber si va a haber la oportunidad de articular estos temas adicionales más tarde durante el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien que no estuviera en el espacio común? En el informe he escuchado que las respuestas de Oriente Medio fueron escasas, ha habido pocas respuestas de Oriente Medio, así que me preocupa. Con la presencia de los gobiernos de Oriente Medio hay silencio. Yo vengo de India y la situación de los trabajadores inmigrantes es bastante preocupante. En segundo lugar, ¿cómo nos aseguramos de la participación de las organizaciones de inmigrantes de Oriente Medio para que puedan expresar su voz? Si no responden los gobiernos, al menos tendría que haber CSOs que sean parte, tendría que haber una participación mayor y, de hecho, tendrían que intentar hacer que los gobiernos respondan, por lo menos en sus espacios propios. Esa es una preocupación que tengo. Ayer también, en uno de los informes que escuchamos, oímos hablar de la vulnerabilidad de los niños, de las mujeres y de otras situaciones.
no hay espacio suficiente para articular las vulnerabilidades y este tipo de situaciones y cómo se pueden solucionar tampoco. Gracias. ¿Alguien de las ONGs de Oriente Medio que quiera comentar esta cuestión? Linda. Buenos días. Normalmente no teníamos suficiente representación gubernamental de Oriente Medio. Quizá el año pasado y este año sí ha habido más que en años anteriores, pero creo que este es un problema en cuanto a los migrantes en Oriente Medio o como países de destino. Y para los países de origen de los migrantes, creo que no hay una negociación real entre ambos. Y en los países de destino, que hay muchas diferencias. Es importante encontrar una solución. He visto que siempre escuchamos las mismas recomendaciones, los mismos comentarios. Pero ¿qué va a ocurrir tras las recomendaciones? ¿Quién va a seguirlas? ¿Quién va a aplicarlas? ¿Quién va a pedir a los gobiernos que apliquen estas recomendaciones? Este es el problema. Hasta ahora, los procesos internacionales no han hecho nada en este sentido. Y no hablo del FMMD, no solamente del FMMD, sino también hablo de los mecanismos internacionales como los Shadow Reports. En nuestros países enviamos muchos informes paralelos, informes en la sombra, sobre las convenciones de las Naciones Unidas. Pero hasta ahora no hemos tenido una respuesta suficiente por parte de los gobiernos. ¿Podemos tener una respuesta similar de una organización de la sociedad civil de África? Sí, al final del todo. Gracias. A mí también me preocupa el seguimiento. Aunque se apruebe el pacto global, una cuestión con la que nos enfrentamos siempre, sobre todo en países como Sudáfrica, es quién va a hacer que el Estado se responsabilice de sus acciones, aunque sea un compromiso vinculante. También tengo curiosidad sobre el papel que la OIM va a prestar, aunque sea parte de las Naciones Unidas. ¿Cuál va a ser su papel en cuanto al pacto global? ¿Va a hacer un seguimiento? ¿Va a preparar informes? No lo sé, que quizás estaría bien saberlos. Tendríamos que saber si es una posibilidad real. Algunos de nosotros trabajamos con la OIM a escala nacional y, por ejemplo, podría ser una forma de intentar obtener información sobre cómo se están aplicando estos principios o, como mínimo, el seguimiento que se está realizando de los mismos. Gracias. Gracias. Esta es la pregunta correcta que hacer. Nosotros tenemos que responderla. Nadie lo sabe, así que estaría bien reflexionar. ¿Cuál tendría que ser el papel de la OIM y de otras agencias de las Naciones Unidas? ¿Alguna agencia de las Naciones Unidas presente en la sala que quisiera presentar sus reflexiones, sus comentarios? Beila, al final de todo. Monitoring and follow-up, right? Well, Creo que la sociedad civil siempre ha tenido que hacer que los estados se responsabilicen. Este es un papel muy importante de la sociedad civil. La Declaración de Nueva York, por ejemplo, tiene algunas ideas sobre el seguimiento y aplicación. La pregunta es en cuanto a las organizaciones internacionales, la pregunta es si se tendría que asociar con el seguimiento de la Agenda 2030 en un foro político o de forma separada, o si se tendría que vincular a otras oportunidades. Otras oportunidades que tenemos son los diálogos de alto nivel sobre migración internacional, que por supuesto es un
subgrupo específico durante la Asamblea General que tiene lugar periódicamente. Creo que son ciclos de 4 años, si no me equivoco. Esa sería una oportunidad también para la revisión en Naciones Unidas. Los capítulos sobre revisión y aplicación, yo recomendaría que viéramos el resultado de otras conferencias de Naciones Unidas en el pasado. Hay muchas ideas sobre cuáles son las acciones nacionales que se podrían implementar, acciones regionales, y yo siempre veo el problema del Pacto del 94. Hay muchas ideas sobre formación de capacidades y sobre otras cuestiones que podemos tomar prestadas y que podemos aplicar. Por supuesto, el FMMD no tiene un mecanismo de revisión, es un diálogo informal sobre cooperación y no tiene responsabilidades en materia de rendición de cuentas y de aplicación. Pero bueno, estas son las ideas que me han venido a la cabeza, por ejemplo, durante la Asamblea General. Gracias. Por favor, la verdad es que estaría bien que os presentaréis antes de hablar. ¿Algún otro Estado miembro que quiera compartir sus reflexiones? Suiza, al final de la sala. Gracias. Soy de la Agencia Suiza de Cooperación y Desarrollo. Es un privilegio contar con gobiernos en la sala. Según vosotros, pero para nosotros es al revés. El privilegio es estar nosotros aquí con vosotros. Un aspecto que creo que ha sido bastante chocante en el espacio común es que parece que ya no hay temas que no se puedan debatir en nuestros debates, que estén fuera de límites. Pero creo que es un signo de madurez del Foro Mundial. Sé que hay muchos temas en los cuales los gobiernos y la sociedad civil no están de acuerdo. Por ejemplo, algunos aspectos del retorno de migrantes, pero el hecho de haber iniciado un diálogo sobre esta cuestión es un buen síntoma. Para mí, creo que es uno de los principios clave de este foro. Podemos debatir sobre esos temas sabiendo que va a haber dificultades, sabiendo que van a ser debates complicados, pero podemos hablar de ellos y creo que es una cuestión importante y es algo que tenemos que tener en cuenta tanto en vistas del Pacto Mundial como también en cuanto al trabajo del FMMD en el futuro. Otro aspecto que creo que ayer hubo una cierta distensión entre las visiones a largo plazo del Pacto Mundial y la situación sobre el terreno. Y esto es algo que también se mencionó durante la cumbre del año pasado con respecto a la Declaración de Nueva York. En la sociedad civil surgieron muchas voces que dijeron que los gobiernos habían salido por la puerta de atrás en cuanto a sus responsabilidades. Decían, bueno, tenemos la Declaración de Nueva York y ahora podemos empezar a hablar en el Pacto Mundial. Muchas de las organizaciones de la sociedad civil consideraron que era tomar la puerta de atrás para escapar de sus responsabilidades. Esto es algo que personalmente considero que, por lo menos en los debates en los que participé ayer, es como si la sociedad civil dijera sí al pacto global, es una oportunidad muy importante, pero no olvidéis, los gobiernos no tienen que olvidar sus responsabilidades en este momento. Los gobiernos se han comprometido tanto en la Declaración de Nueva York como en los diálogos de alto nivel, como en la Agenda de 2030, así que no tenemos que esperar a que se apruebe el pacto global. Esto es algo de lo que tomo nota. Y el último comentario, y por eso justamente quería ser parte del debate del día de hoy, es la dinámica que he notado dentro de la sociedad civil para participar en los debates y ser parte del proceso del Pacto Global. Sé que hay muchas preguntas por los debates en los que he participado sobre cómo la sociedad civil puede ser parte del proceso, donde pueden interactuar.
Y tiene que ver con lo que mencionabas al principio, lo que decía Ignacio y su trabajo con compañeros de Save the Children y otras organizaciones. Lo digo constantemente. Desde mi punto de vista personal, si queremos ver un ejemplo excelente de cómo puede interactuar la sociedad civil, hay que ver lo que han hecho en cuanto a los derechos de la infancia. Es un ejemplo excelente y sé que hay muchos otros más en esta sala que están trabajando en iniciativas similares, así que es simplemente una cuestión de hacerlas avanzar. Tengo muchas ganas de seguir debatiendo con ustedes para ver qué más hay, qué más puntos hay en los cuales podemos sumar fuerzas y trabajar conjuntamente. Gracias, señor embajador. La verdad es que me alegra ver que estamos de acuerdo todos en esto. ¿Un comentario más? Gracias. Me llamo Laura Quintales Murphy. Represento al gobierno, no al de Estados Unidos, represento al estado de Nueva York como gobierno regional. Yo soy la directora de una oficina para los nuevos americanos y quiero recalcar que la forma en que prestamos nuestros servicios es a través de las organizaciones de la sociedad civil, la forma en que ayudamos a los inmigrantes bajo la directiva del gobierno, que hace que ahora nosotros ofrezcamos ayuda de muchas formas a los inmigrantes en el estado de Nueva York, independientemente de su situación legal, que como sabéis es una de las cuestiones que estamos enfrentando a nivel local. Una de las cosas que ha dicho el señor Mafá esta mañana y una cosa clave que se está incluyendo del Pacto Global. Para nosotros poder prestar nuestros servicios necesitamos a los consulados. Ahora, en el entorno en el que nos encontramos a menudo, cuando intentamos dar ayuda a un inmigrante a través de las organizaciones de la sociedad civil, el consulado es clave. Necesitamos documentación, necesitamos certificados de nacimiento, necesitamos poder identificar a estas personas. Hay algunos consulados que están y que trabajan y hay otros que con los que es muy difícil contactar. Hay que recalcar su responsabilidad y su papel. Soy la responsable regional de la situación que estamos viviendo en Nueva York y también en Estados Unidos. Es muy importante que nos incluyan y quiero darles las gracias por ellos. Y quiero recalcar bueno, no todo el país en Estados Unidos tiene la misma perspectiva que el Estado federal, Nueva York, California, Massachusetts, otros. Tenemos programas que estamos intentando impulsar para defender a los migrantes. Así que muchas gracias por la oportunidad para expresarlo. Y muchas gracias por sumarse a nosotros. Tenemos autoridades locales también y regionales. Y la verdad es que es un placer poder contar con todos ellos en la misma sala para poder ampliar nuestro diálogo. Nos quedan unos 15 minutos de esta plenaria antes de que pasemos a las sesiones de trabajo, así que un par de comentarios más y después invitaremos a que se realicen un par de reflexiones final. El señor del fondo. Me llamo David Monier, vengo de Líbano, trabajo con la sociedad civil y el sector privado. Tenemos muchas preocupaciones también sobre la participación limitada de Oriente Medio. Nos interesa mucho trabajar por nuestra parte desde las ONGs. Queremos trabajar con otras asociaciones y otros socios y gobiernos del mundo y de la región para tener una postura más activa desde el punto de vista regional. En Líbano tenemos una situación crítica. Tenemos la mayor proporción de refugiados de todo el mundo en situaciones muy complicadas. Muchas de estas situaciones tienen que ver con nuestro país y otras tienen que ver con cómo los otros países del mundo están afrontando la situación de los refugiados. En los últimos días parece mucho que estos debates se están produciendo de forma separada a los cambios tecnológicos y macroeconómicos que se están produciendo en el mundo. Algunas de estas cuestiones, como por ejemplo la inteligencia artificial, la realidad virtual, los coches de conducción automática, la robótica avanzada, todo esto son cuestiones que existen, ya no son algo del futuro y van a tener un impacto enorme en nuestro mundo, en el empleo, en la migración, y se ha debatido muy poco sobre estas cuestiones y la verdad es que me preocupa justamente esto. Desde luego, desde mi perspectiva limitada, porque creo que hay una falta de preparación y parece que los procesos de
los procesos políticos están produciéndose a un ritmo mucho más lento que el ritmo de los avances tecnológicos. Creo que podemos impulsar algunos de estos cambios tecnológicos que pueden ofrecer oportunidades positivas, y si no nos preparamos va a ser doloroso. También podemos aprender mucho de esos espacios, en los espacios tecnológicos de emprendimiento, para hacer avanzar muchas oportunidades y defender gran parte de de estas conversaciones. Creo que podría ser muy útil y muy interesante. Thank you very much, and I'd encourage you also to bring that into. Bueno, gracias. Puedes comentarlo en una de las sesiones de trabajo sobre los temas específicos y cómo podemos impulsarlos. El señor Bingham. Muchas gracias, señora Mas. El último ponente ha hablado de los robots y yo me siento como un robot que va a un ritmo muy lento como nosotros. Quiero pedir las... en cuanto a la OIM, cuando pasamos a este año en el que seguiremos planteándonos y expresando la voz de la sociedad civil sobre el pacto global durante las negociaciones, y nosotros somos en cierta medida parte de la sociedad civil, que quede claro. Si alguien dice que no estamos en las negociaciones o que no somos parte formal de las negociaciones en el sistema de Naciones Unidas, no, sí lo somos parte de las negociaciones con los gobiernos, en los pasillos, en sus oficinas. Algunos de los gobiernos vienen a la sociedad civil para hablar cuando participan en procesos de negociación más formales. Nuestro trabajo real y nuestra siguiente fase de trabajo empieza en los procesos de negociación. En la OIM, cuando hablamos de un pacto mundial sobre la migración, realmente queremos que este pacto tenga un efecto sobre la migración segura, ordenada y regular. En la sociedad civil tenemos que pensar no solamente en la OIM, sino en la nueva OIM, ahora que es parte del sistema de Naciones Unidas. Y esta es la pregunta adecuada, justamente. Creo que no nos lo hemos planteado suficientemente. Incluso antes de la cumbre, cuando la OIM entró en el sistema de las Naciones Unidas, mientras estábamos en esa parte no pensábamos suficiente como sociedad civil, no dimos suficientemente voz a lo que eso querría decir. Pero ahora que sí que somos parte del sistema de Naciones Unidas y las Naciones Unidas está llegando a este pacto sobre la migración, ¿cómo tendría que ser la nueva OIM? Nosotros como sociedad civil tendríamos que insistir en un enfoque de protección, en un mandato de protección, un enfoque formal de Naciones Unidas, formalizado. ¿Qué quiere decir? Pues no lo sé del todo, no sé exactamente, pero tenemos tiempo para pensar, aunque no demasiado. Así que sí, justamente creo que ha sido la pregunta adecuada. Gracias. Muchas gracias por hablar del mandato de protección sobre la mesa. Creo que podemos pasar varios días hablando de ello. 2 asuntos más y después invitaré alguien de los representantes de jóvenes para que den sus comentarios. El señor que está aquí. Vengo de la plataforma Or Marocan y me gustaría comprender una cosa que no termino de comprender. Espero que no sea un problema de interpretación únicamente inglés-francés, porque hablamos mucho de la xenofobia y sabemos que la xenofobia, pues para hacer frente a la xenofobia hay que concienciar, hay que acompañar y conseguir una cohesión. Por otra parte, para nosotros tiene esto que ver mucho con la discriminación y con el racismo, porque hoy es la responsabilidad de los Estados el responder a temas como la discriminación y el racismo. Y me gustaría que esto apareciera en el pacto global, porque cada vez hay más tendencias racistas, más movimientos racistas que asumen el poder y que discriminan. Y eso genera muchísimo sufrimiento contra los inmigrantes. Hacia los inmigrantes, y ahí es donde hay mucho mal, y por eso pido que los Estados se impliquen para que luchen de forma eficaz contra la discriminación, contra el racismo. Cáfala ahí es parte de ello. Gracias. ¿Algún representante de las asociaciones de jóvenes para que den su aportación? Hi, I'm Marianne.
Hola, me llamo Miriam, como sabrán, y soy delegada de la juventud de una campaña para evitar con la detención de los niños en inmigraciones. Participo aquí en la FMMD. Agradezco que nos hayan invitado a los representantes de jóvenes. Es algo muy importante porque tenemos cosas que contar, experiencias que compartir, y verán, por medio de nuestras experiencias, verán que queremos que se apruebe nueva legislación dirigidas a los migrantes y refugiados. Me complace que nos hayan invitado. Muchas gracias por darnos esta oportunidad. Quería hacerlo en señal de aprecio. También agradezco al gobierno suizo por haber enviado un representante. Ayer estuve en un evento paralelo y el representante Pietro del gobierno suizo estuvo allí. Espero que no se lo tome a título personal, pero critiqué la forma en que los representantes gubernamentales no se implicaban lo debido en el debate. No sé qué estuve en el espacio común, Common Space, no sé qué ha sucedido en otras sesiones, y me habría gustado que hubiera habido más representantes gubernamentales y que hubieran entablado un diálogo con la sociedad civil explicando cuáles son sus puntos de vista, sus ideas y qué era lo que espera se apruebe en tanto que legislación para que esté después en el Pacto Global. Espero, por lo tanto, que me den la oportunidad de venir de nuevo el año próximo y que sea parte del grupo para cooperar con migrantes, sobre todo niños, Children on the Move, porque estoy muy implicada en esta causa y espero que los representantes de los gobiernos alcen más la voz, y espero que estemos aquí el año próximo. Y muchas gracias por todo el trabajo que sabemos pueden hacer los gobiernos en pro de los migrantes. Gracias de nuevo. And thank you for being such a... Bueno, gracias por haber sido tan inspiradora. Colin, una excepción. Quizás tengas asesoramiento práctico para las sesiones de trabajo. Quizás nos puedas dar esos datos prácticos. Tienes la palabra. Gracias. Yo no soy una persona muy práctica, pero algunos de los asuntos que se han presentado son muy apropiados. Creo que, y esto ya lo dije en la sesión de apertura del jueves, me disculpo si me repito, pero ha habido un cambio enorme de paradigma. Y cuando se producen estos cambios, a veces uno no se da cuenta hasta mucho después. Desgraciadamente no tenemos el lujo de poder reconocerlo después. Por lo tanto, tenemos aquí una gran oportunidad ante nosotros de unirnos para conseguir cosas. Y como dijo el embajador Pietro, nadie sabe realmente qué aspecto tendrá. Y basándonos en lo que hemos escuchado, lo que nos han dicho los gobiernos en las sesiones temáticas y del Pacto Global, no está muy claro. Parece como que hubiera grupúsculos y nadie realmente ha hecho frente con una metáfora, haciendo uso de una metáfora. Es como si fuéramos buitres en torno a cuerpos, pero nadie se ha lanzado hacia el cuerpo que va a ser el Pacto Global. Es una metáfora, pero bueno, nadie tiene una idea clara exactamente. No puedo hablar en nombre de Irlanda. Habrá delegados después y podremos hacerle la pregunta de nuevo a una delegada que estará presente. Pero John tiene razón, porque no podemos todavía definir el papel de IONS en este pacto. Y podremos implicarnos, tendremos que implicarnos para ver cuál es el papel de la OIM en el Pacto Global. Tendremos que ir más allá. No estamos presentando nuestras solicitudes todavía. Tendremos que cooperar estrechamente. Tenemos que ver, escuchar atentamente lo que han dicho los estados. Nos dicen que la sociedad civil es importante
y tendremos que conseguir que rindan cuentas. ¿Y cómo? Pues presentando nuestras recomendaciones, diciendo cómo vamos a cooperar en la implementación, en el seguimiento. Me gusta que estemos hablando aquí de seguimiento. Es importante que nos lo planteemos a largo plazo. Creo que hay muchas personas que tienen ya una idea de lo que se puede conseguir. ¿Cuál es nuestra visión a largo plazo y cómo nosotros podemos jugar un papel importante? Podemos hablar y reflexionar acerca de lo que sucede sobre el terreno, pero vamos a ser los receptores de tanto que migrantes, comunidades que trabajamos con migrantes, somos aquellos que vamos a experimentar lo que surja de este pacto global, para bien o para mal. Trabajemos conjuntamente para avanzar antes de que sea demasiado tarde y nos encontremos rezagados, porque en ese caso no podríamos encauzar el barco y no podríamos impulsar las cosas. Gracias. Thank you, Colin. And that's... Gracias, Colin. Sí, eso es importante a tener en cuenta antes de ir a las sesiones de trabajo. Jimmy Gabriel, ¿algún comentario, algún asesoramiento, algún consejo al grupo antes de ir a las sesiones de trabajo para que trabajemos con las cosas concretas? Gracias. Pues es útil siempre tener en mente la razón por la que la sociedad civil tiene toda esta energía. Y la energía viene de la impaciencia y de la rabia ante la injusticia en el mundo. Tendremos que moderar eso recordando lo que hemos logrado. Yo diría que parte de los éxitos han sido, como Pietro decía, nuestro éxito ha sido conseguir que algunos de los temas de los que no se hablaba antes estén ahora sobre la mesa. Ese es un éxito. También tomo nota y me doy cuenta que tenemos que conseguir más con respecto a la implementación. Gente teniendo métodos muy formales de revisión, como el UPR, por sus siglas en inglés, la gente piensa que hay una brecha entre lo que dicen los Estados miembros y lo que hacen. Esta es la razón por la cual yo me concentro en el formato, en el aspecto que tendrá el Pacto Global. Y retomo el tema de cómo tener todo un apartado consagrado a las omisiones. Una de las razones por las que fracasan los monitoreos y las revisiones es por el tema de la ambigüedad. Allá donde hay ambigüedad y allá donde no sabemos si alguien está haciendo las cosas o no las está haciendo o está haciéndose el ciego, pues ahí es difícil establecer puntos concretos. Todo el tema de las omisiones, y esto lo he sacado de la profesión de los abogados. O sea, en el sector de la abogacía, en algunos ámbitos, uno tiene que poder echar la culpa a alguien y no debe haber ambigüedad. Y en algunos contratos está todo estipulado. Están los actos y las omisiones como grupos separados, para que uno sepa exactamente dónde están los argumentos. Y yo no digo que ese enfoque deba utilizarse en el Pacto Global para echarle la culpa a alguien, pero creo que deberíamos tenerlo en mente para saber dónde están posicionados los estados, dónde están los estados o la sociedad civil. A mí me gustaría contar con una metodología gracias a la cual, al final del día, yo pudiera hacer una rendición de cuentas, que alguien pudiera decir, pues esto no lo he hecho bien. Que no pudiera, no para echarle la culpa a nadie, pero simplemente para ver por qué uno está en un campo o en el otro. Claridad, por lo tanto, de lo que deberíamos hacer y lo que no deberíamos hacer. Eso me parece importante. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con la revisión, la evaluación y un buen monitoreo del proceso. Dicho debate tendrá que organizarse porque tenemos métodos, el foro como un mecanismo y tal vez el foro global, no solamente el diálogo de alto nivel, sino que el foro global tal vez pueda cumplir una función allí.
gracias a la cual, si ya contamos con la metodología de monitoreo y que, bueno, no sea una metodología de echar la culpa a nadie, sino un método de alentar, allí el Foro Global nos puede ayudar. En la ley civil hay una idea de que allí donde hay ambigüedad, alguien paga el pato. Entonces, cuando el lenguaje, si alguien pone un lenguaje complejo y difícil de entender, pues si alguien tiene algo que esconder, debería pagar los platos. Entonces, deberíamos concentrarnos en tener una buena metodología. Y esa es la observación que quería hacer. Y lo otro que quería decir, y me complace haber escuchado muchos comentarios al respecto, veo que allí con la ayuda de ICMC y de la sociedad civil, tal vez no solamente publicáramos, sino que pasáramos tiempo revisando todos los puntos, incluso lo que hemos abordado hoy, para reorganizarlo en los capítulos previos al Pacto Global. Muchas gracias. Jibril, la embajadora irlandesa de las negociaciones, dijo que hay un concepto que se llama constructive ambiguity, la ambigüedad constructiva. No sé si eso existe, pero sería interesante. Y antes de ceder las últimas palabras, el micrófono, reconozco también la labor del embajadora de Filipinas. Y en línea con lo que decía Mariana, es bueno el poder tener un diálogo. Y gracias, señor Faust, por compartir algunas de sus observaciones. Buenos días a todos. No soy el embajador de las Filipinas. Trabajo en la misión de las Filipinas en Ginebra. Dos comentarios breves de cosas que queríamos compartir. A nuestro modo de ver, cabe tener en mente que hoy por hoy pues hay muchas cosas en común, hay puntos en común. Hay cosas también que no en los que no estamos de acuerdo, como por ejemplo conceptos de la detención, etcétera. Son temas sobre los que tenemos que trabajar y deberíamos avanzar a medida que conseguimos el Pacto Global. En lugar de debemos saber cuál es nuestro punto de partida y las organizaciones de sociedad civil, los gobiernos, deberíamos también ver en qué cosas estamos de acuerdo para hacer aportaciones en este foro. En segundo lugar, pido que se impliquen con sus gobiernos respectivos. El formato del Pacto Global ya ha empezado y a no ser que impliquen a sus gobiernos y nuestras ONG se están implicando en las ONGs de Filipinas se están implicando con el gobierno, si no, nuestras voces no se escuchan. Hay cosas prácticas que queríamos compartir en este foro. Muchas gracias. Thank you very much, Enrique. Gracias, Enrique. Bueno, solo decirles que a los gobiernos que están aquí, pues que puedan llevar nuestras propuestas, recomendaciones y reflexiones a los otros gobiernos que no están aquí presentes en sus negociaciones y que puedan tenernos en cuenta en los otros procesos, ¿no? No importa si no somos parte de sus países, pero que nos puedan invitar en diferentes procesos de estas reflexiones y negociaciones. A los organismos internacionales, no sé, ¿pueden alzar la mano de los organismos internacionales, Naciones Unidas, OIM, que están aquí? Bueno, no hay nadie, entonces, ¿sí? ¿Podrían alzar la mano? Ok, bueno, también gracias por estar aquí y también hacer llegar esto a las diferentes agencias de Naciones Unidas y representaciones, las reflexiones de sociedad civil, porque creo que hace mucha falta la escucha de los gobiernos y de las Naciones Unidas y los organismos en los diálogos que están teniendo. Y la tercera, esa sociedad civil, aprovechemos que estamos aquí juntas y juntos. No es fácil que estemos en persona, muchas veces nos escuchamos, tomemos ventaja de esto y salgamos con algo que queremos aquí, articulación, fuerza, aprovechemos el momento del Pacto Global, ¿no? Y aprovechemos para poner en la mesa lo que nosotros queramos. No esperemos a que los gobiernos nos digan
qué es lo que ellos están pensando, podemos tomar la ventaja y decirles esto es lo que nosotros queremos del Pacto Global y trabajemos en eso. Gracias. So that's indeed what we need to work on. Sí, esto es lo que tenemos que trabajar y lo que haremos. Y con esto concluimos esta sesión plenaria. Iremos de aquí a las sesiones de trabajo. Espero que tengan café en la parte al salir de la sala. La sesión de trabajo van a ser un poco más breves, empezarán ahora hasta las 12:30. Después del almuerzo podrán ir a las sesiones especiales y después regresaremos a las 2:10 a la sesión plenaria. Gracias por haber presentado todos esos compromisos.